Hola a todos y bienvenidos a Business Intelligence Latam. Mi nombre es César Oviedo y el día de hoy me acompaña Aías Portillo. Vamos a tener un podcast sobre una introducción hacia lo que sería Azure Machine Learning. Vamos a empezar un poco desde cero porque, bueno, realmente aunque este tópico hay mucha información porque no es una herramienta nueva, entre comillas, no es nueva. Sí ha cambiado mucho en el periodo desde que salió, y sí es importante entonces tener una actualización, y para los que no conocen de la herramienta también empezar a conocer de qué es, ¿ok? Entonces, si quieres, Said, no sé si tienes algo que agregar como introducción. No, solamente iniciamos ya con este tema que es de interés para muchas empresas, porque nosotros venimos escuchando sobre Industria 4.0, venimos escuchando de transformación digital, pero ¿qué es lo interesante de todos esos conceptos, digamos? Esos conceptos lo que pretenden es crear conciencia dentro de las empresas de que ahora los modelos de negocio deben estar basados en tecnologías y herramientas que ayuden a potenciar los negocios. ¿A qué me refiero potenciar un negocio? Posiblemente a generar menos costos, a poder identificar errores de producción, a poder generar un modelo predictivo donde nosotros podamos optimizar el uso de recursos. Un ejemplo puede ser campañas de promoción, y estas tecnologías como tal lo que pretenden es poder facilitar a las empresas que todo eso que ellos necesitan se pueda hacer realidad. Es como cumplir el sueño a una quinceañera, digamos. Es cierto, este video tiene dígame. que ser para todo público, Aías. No, por eso es para todo público. Estoy jodiendo, man. ¿Por qué cumplir el sueño de una quinceañera? Porque generalmente es la edad donde las niñas se emocionan tanto de celebrar un cumpleaños. Y hay muchas veces que esos cumpleaños no cumplen las expectativas. O muchas veces esos cumpleaños cumplen más las expectativas de lo que ellos creían. Igualmente estas tecnologías es similar a eso, digamos, porque si las implementamos correctamente, el negocio va a estar feliz. Pero si las implementamos incorrectamente, el negocio simplemente va a decir, no sirve. Sí, vamos a ver una cosa, y es interesante lo que está diciendo. O sea, empezando un poquito más para atrás, o sea, Azure Machine Learning lo que busca es, entre otras cosas, simplificar la aplicación de Machine Learning, la aplicación de Data Science dentro de mi organización. Eso sabemos que podría ser un resumen de dos frases, que es Azure Machine Learning. Y es importante esto, porque ahora todo eso que se estaba diciendo sobre expectativas, sobre el proceso de implementación, etcétera, etcétera, es algo que es cotidiano para las empresas que están implementando este tipo de soluciones, porque muchas veces dicen, voy a implementar algo de análisis predictivo, y se topa contra una pared gigante que dice, bueno, pues ocupo R. Ok, ya aprendí R. Y ahora, pero R es básicamente un lenguaje de escritorio. ¿Cómo hago yo para que eso realmente impacte mi organización? ¿Cómo hago yo para que ese análisis predictivo que estoy aplicando en R llegue y realmente impacte, no sé, al área productiva? ¿Cómo hago para que me ayude a tomar decisiones más eficientemente, más proactivamente, cuando todo es muy manual, muy old fashion, lo llamo yo? ¿Okay? Entonces ajá, dale. No, perdón, a eso quería llegar, digamos. Te doy todo el cuento del sueño de la quinceañera porque realmente cuando nosotros ya hablamos de modelos predictivos, no es una tecnología que es nueva. Digamos, todo esto viene con la introducción de conceptos de inteligencia artificial, y antes, digamos, este concepto se conocía como minería de datos. Ahora el término bonito es machine learning. Y hay que tomar en cuenta, así como tú dices, digamos, que hay un montón de herramientas para poder implementar machine learning. Digamos, en mi caso, yo tuve el primer
acercamiento de herramientas de minería de datos hace como unos 10 o 11 años. ¿Y qué pasaba? Digamos, eran herramientas que generalmente eran de procesos individuales. ¿A qué me refiero con procesos individuales? Es decir, que yo lo generaba en mi máquina, generaba el conocimiento y generaba conclusiones de lo que yo había analizado, digamos. Pensar en arquitectura para poder implementar estos modelos a nivel empresarial era algo que nadie sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasó, digamos? La primera premisa de implementar modelos predictivos es que son costosos. ¿Por qué son costosos? Porque no solo a nivel de inversión, sino que a nivel de utilización de recursos. Los algoritmos que se implementan al generar estos modelos predictivos son modelos matemáticos que requieren un montón de uso de CPU, posiblemente uso de disco, dependiendo del tipo de tecnología que nosotros utilicemos, y que pensar generar modelos antes significaba hacer primero una inversión en un buen tarro, invertir posiblemente en tecnologías que eran muy limitadas y que eran costosas. Pero ¿qué pasó, digamos? Perdón, Ya, y eso sin tomar en cuenta lo que decía yo. Ok, aún así, ya invertí todo ese dineral en mi algoritmo, en mi solución, y cómo hago para que esto impregne, para que esto llegue. Me explico, porque es lo que decía usted, tradicionalmente las soluciones de analítica predictiva o data science o como se me llamar, era muy para el científico de datos, y como que si él se lo dejara para él mismo, y era casi imposible decir, va, lo voy a integrar a aplicaciones, lo voy a integrar a su página web, lo voy a integrar a X y Y ambiente. Y esas cosas eran un sueño también. O sea, es decir, por eso le decía de la frustración que era para las empresas llegar y decir, bueno, primer proceso, ok, listo. Invertir en el servidor, invertir en el científico de datos, invertir en en aprendizaje de los algoritmos, invertir en el proyecto de implementación. Y ahora sí, ¿cómo hago para que llegue? ¿Cómo hago para que eso impregne? Para que eso tenga un impacto. Y eso era básicamente imposible. O muy era costoso. imposible. Era imposible para empresas pequeñas. Sí. Imposible para empresas medianas, digamos, pero no imposible para empresas que tenían millones y millones y que se podían dar el lujo literalmente de poder invertir. Es bien interesante eso que usted está diciendo porque no es muy popular. Eso que usted acaba de decir dentro del mundo de la science tradicional, si es que existe la palabra, o sea, si es que lo estoy inventando. Porque el científico de datos o las personas que se han intentado tirar por esa línea de científico de datos, se intentan, vamos a ver, justificar, y yo creo que está en su derecho, al fin de cuentas, para todo, vamos a ver, profesionalmente debe existir los dos lados, la gente que profundiza matemáticamente hablando, y la gente que utiliza las plataformas como un medio, no como el final. Pero sí, o sea, cada vez que yo hablo ese tipo de escenarios con gente que se autodenomina científico de datos, es bien complicado, porque ellos dicen, no, es que yo ocupo saber matemática, yo ocupo saber estadística, yo ocupo tener un conocimiento súper profundo de bla, 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 es imposible, esto es un montón de trabajo analítico, estadístico, bla, 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 bla. Porque al fin de cuentas eso es lo que a ellos les gusta, lo que ellos profundizan, lo que ellos a su criterio creen, con razón o sin razón, es data science. Sin embargo, por ejemplo, para mí, y creo que es la nueva ola, es más enfocado a lo que usted estaba diciendo, a la aplicación de los algoritmos, y no así a la comprensión matemática, estadística de fondo, sino más bien a la utilización efectiva de algoritmos, y es ahí donde el Machine Learning agrega esa capa de abstracción, y también la automatización para la distribución y otras cosas. Te voy a poner un ejemplo, digamos así, y me da risa ahora.
Digamos, yo llevo aproximadamente 4 años capacitándome primero en estudiar estadística, digamos, estoy sacando una maestría en eso, saqué una maestría en ciencia de datos, y recientemente, este año, buscando información de la evolución de las herramientas de Microsoft, me llevó a la sorpresa de que hay un concepto que se llama Automated Machine Learning. No sé si lo has escuchado. Ok, Dale. ¿qué pasa con ese concepto? Primero se me cayó toda la quijada de cómo funciona, digamos. Porque la primera cosa que uno decía cuando hablaba de ciencia de datos es que era un extraterrestre. Es decir, era alguien que tenía habilidades, no solo de Sí, programación, sí, el sino que... unicornio. Hay montones de comparativas con el famoso unicornio. O sea, ¿Y qué pasó, digamos? Cuando voy viendo cómo funciona Automated Machine Learning, es decir, cómo evolucionó, que permite que nosotros agreguemos un conjunto de datos y que ese conjunto de datos simplemente, digamos, elijamos un modelo predictivo, que puede ser un modelo de clasificación, un modelo de serie de tiempo, un modelo para poder trabajar en detección de anomalías, digamos, todas esas cosas que generalmente uno hace cuando implementa Machine Learning, y que él automáticamente va a hacer la parte del preprocesamiento de la información, es decir, que va a limpiar la data, la va a estandarizar, va a poder generar el dato o el conjunto de datos adecuado para poder implementar modelos de predictivos. Y estos modelos predictivos no es que solo va a implementar un modelo internamente, sino que él va a implementar N modelos donde los va a hacer o los va a poner a competir con todos. Es decir, que si yo quiero hacer un modelo de clasificación, él va a poder utilizar algoritmos, pongamos de regresión, digamos, pongamos un modelo de clasificación de 2 clases. Va a poder hacer un modelo de regresión logística, va a poder implementar un modelo de árbol de decisiones, va a poder implementar un modelo de support vector machine, va a poder implementar un modelo de redes neurales, va a poder implementar un modelo eh, de random forest, y que al implementar esos 5 modelos los vas a hacer competir y él va a tomar el que mejor genere la predicción sin necesidad que yo esté haciendo todo ese proceso. Lo único que hay que hacer es poder entender si el modelo es funcional por medio de las métricas que va a retornar el algoritmo, y de esa forma yo puedo, sin necesidad de estar haciendo todo un proceso complejo, implementar Machine Learning. Entonces, vamos al hecho de que primero la herramienta surgió para poder crear un proceso, primero que funcione con Python, con R, que utilice flujo de datos. Ahora, en este año, ha evolucionado a tal grado de que simplemente agrego un conjunto de datos y él automáticamente me hace todo el proceso de Machine Learning para que yo lo pueda consumir desde una aplicación y utilizarlo. Ahora, ahí es importante aclarar esto, o sea, no es que, o sea, no hay magia, me explico, o sea, es decir, hay una frase ahí que no creo que YouTube la aguante, pero es si M le entra al algoritmo, M le va a salir, básicamente, es decir, Basura. sí, bueno, basura suena más bonito que la palabra con M, es decir, es importante eso, porque no estamos diciendo que es magia, no estamos diciendo que ya con Azure Machine Learning ya no hay que hacer nada de eso, de que ahora cualquiera lo puede hacer. Porque al final de cuentas hay todo un tema a nivel, que es el trabajo del científico de datos, identificar qué variables de negocio son las que tienen impacto para el algoritmo, el proceso de integración de datos, el proceso de limpieza de los datos, etcétera, 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 que van a terminar alimentando los algoritmos. Entonces, esas partes no son mágicas, esas partes es trabajo que hay que hacer, y para poderlo hacer efectivamente usted tiene que tener conocimiento de negocio. No es que usted puede meter un dataset de ahí random de la empresa y ya, resolvió el mundo. Es decir, hay todo un proceso de
de definir cuáles son los insumos apropiados para utilizar X o Y algoritmo, que eso es parte del trabajo que conlleva esto. Además de que la implementación de análisis predictivos se conoce o se sabe que es cíclico. Es decir, usted primero hace una primera propuesta de ese algoritmo o el resultado de ese algoritmo. Después tiene que cíclicamente empezar a valorarlo con respecto a los ciclos de revisión, y poco a poco va madurando su proceso de análisis predictivo. No existe tal cosa como algo mágico, pero sí efectivamente el tema de que el objetivo es dejar de enfocarse en temas técnicos de fondo y irse más carpintería, diría yo. Sí, lo que pasa es que es que usted ofende mucho a esta gente, men. O sea, no es carpintería porque es muy complicado, es muy profundo. Pero haciéndolo como una analogía, es como que usted diga, ¿por qué la gente ya casi no programan C++? Si C++ es conocido como el lenguaje casi mamá o papá, como lo que no llaman, de todo. O sea, básicamente las cosas más elegantes, más profundas, más robustas están desarrolladas en C++. Pero ¿por qué la gente no desarrolla en C++? O sea, ¿por qué la gente programa en Java? ¿Por qué la gente programa en .NET? Sencillamente por el nivel de abstracción que contiene ambas herramientas. Es decir, ya existen frameworks que me facilitan a mí todo el proceso que se puede hacer. En C++, hacer una ventana, me tomará mi día solo para hacer una ventana. En Java, en .NET, lo hago en minutos. Esa analogía yo siempre la menciono cuando hablo de Data Science, porque nos seguimos enfrascando con la matemática, con la estadística, y no estoy menospreciándolo, al contrario. Hay que tenerla allá arriba, donde debe estar, y habrá gente que podrá crear sus propios algoritmos, habrá gente que puede ser o sea, que tenga sus propias librerías, y genial. Sin embargo, eso no me va a hacer a mí, o no va a ser el hecho de que yo cree una librería para mí mismo, o para la empresa, para mi banco, por llamarlo así, no está cambiando el mundo. Lo que está cambiando el mundo es la disponibilidad de plataformas o de frameworks, como esto que estamos hablando, que, o sea, no es un framework, pero es una plataforma que me permite a mí, quitar esa, entre comillas, carpintería. Tienes mucha razón, digamos, porque me escucho. No, es que me escucho eco. Me escucho yo mismo. César, lo que mencionas es muy cierto, digamos, porque lo que estoy diciendo no es que va a ser magia. Lo que estoy diciendo es que ahora, en vez de invertir 100 horas en poder generar el modelo predictivo, vas a invertir más tiempo en descubrir si el modelo es funcional y cómo este modelo beneficia al negocio, digamos. Porque, como mencioné, digamos, si nosotros vamos a ver cuánto necesitamos para poder hacer todo un preprocesamiento de la información, al igual si lo comparamos con un data warehouse, ¿dónde se consume la mayor cantidad de tiempo? César. Sí, obviamente en la transformación, unificación, etcétera, aplicación de reglas, etcétera. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con los procesos predictivos, digamos? Igualmente, digamos, la estandarización, el análisis estadístico, poder hacer transformaciones de datos, después haciendo experimentos con diferentes algoritmos. Si ponemos 100 horas, te aseguro que de esas 100 horas, por lo menos el 70%, es decir, 70 horas, la vas a utilizar en generar el modelo. Entonces, y solo vas a tener un 30% para poder interpretar y ver si es funcional, digamos. En este caso, digamos, como programador o como científico de datos o como experto de negocio, digamos, el objetivo no va a ser generar el algoritmo. El objetivo va a ser entender el algoritmo. Y si este algoritmo, estadísticamente, porque al final los modelos predictivos tienen una base estadística. Digamos, si estadísticamente ese modelo es funcional, digamos, el Automated Machine Learning lo que va a hacer es evitarte ese 70% para que vos analices. No es que va a ser magia, digamos, y así como mencionaste, digamos,
y hay que tomar en cuenta, digamos, que los modelos predictivos simplemente utilizan lo que ya conoce para predecir el futuro. Y si yo pongo un conjunto de datos que no sea representativo, vemos ahí, aquí hablamos ya de conceptos de muestras, vemos, porque muy difícilmente vamos a utilizar un petabyte de información o un terabyte de información para generar un modelo predictivo. Nosotros vamos a generar una muestra de datos que debe ser representativa con respecto a problema de estudio. Entonces, si nosotros no generamos primero una muestra representativa, puede ser que nosotros generemos un algoritmo predictivo que tenga overfitting. Es decir, que simplemente va a servir para predecir los datos que están en el conjunto de datos. Y eso no sirve. El objetivo es que el modelo pueda ser lo suficientemente inteligente o que pueda aprender para predecir aquellos casos que no existen en el conjunto de datos. Entonces, como tú mencionaste, digamos, dentro del proceso está poder seleccionar correctamente los datos. De ahí, utilizar la plataforma que nosotros mejor manejemos es independiente, porque si al final lo que necesitamos es una entrada y una salida, que es lo que va a ver el usuario, la salida, es decir, que si yo le meto 100 datos, que me pueda predecir quién de esos 100 datos realmente tiene una alta probabilidad de comprar. Vamos, si nosotros queremos clasificar un cliente por medio de una campaña donde yo le envío publicidad y yo envío, digamos, en este caso, 100 folletos de publicidad, y esos 100 folletos van a personas que tienen una baja probabilidad de comprar, entonces, ¿qué hice? Desperdiciar mi inversión en publicidad. Entonces, estos modelos, por medio de plataformas en la nube, digamos, si no quiero utilizar, digamos, si no confío en modelos automáticos como Automatic Machine Learning, me va a permitir Azure poder utilizar también modelos donde yo pueda programar directamente los algoritmos. Estos modelos yo los puedo programar en Python y R, o también puedo generar modelos utilizando conceptos de rastra y ponga componentes de flujos. Y al final generar un web service que yo consuma para poder predecir un evento, digamos. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Digamos, porque desgraciadamente, digamos, nosotros podemos tener un Ferrari y posiblemente preferimos andar en bicicleta. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, estas herramientas te dan el Ferrari, te dan el Toyotilla, que todo el mundo ama los Toyotas, porque son en teoría de los mejores. También hay gente que ama andar en bicicleta. Entonces, cuando nosotros hablamos de Azure, te da lo que vos necesitas. Si vos necesitas que te implemente el modelo y que lo haga, y que vos tenés la capacidad analítica, tanto de negocio como estadística, para entender si es funcional, simplemente utiliza el modelo automático. Pero si vos querés generar cosas que en teoría el modelo automático no lo hace, es decir, si querés andar en un Toyotilla, vos podés generar el modelo predictivo con Azure Machine Learning Studio, que lo que hace es generar transformaciones por medio de flujo. Es decir, arrastra el componente y úselo. Una caja negra. O si vos sos de los que dicen, no, yo no confío en el diablo, porque así dicen los programadores que se creen que pueden hacer mejor las cosas que las herramientas prefabricadas. O sí los pueden hacer, o tal vez no. Pero aquellos programadores que crean que cualquier herramienta que sea una caja negra no sirve si no entendés lo que hace, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tenés R y Python. Entonces, tenés lo que quieras o lo que necesites. Es decir, si sos vegetariano, hay vegetales. Si te gusta la carne y el chicharrón como a mí, ahí tenés el chicharrón. Entonces, por eso, digamos, sí. Azure Machine Learning es una solución completa. Y es una solución que hoy en el momento ya está compitiendo con los líderes. ¿Por qué? Porque el mercado de Machine Learning
es un mercado que en este momento no está completamente consolidado, sino que está evolucionando y cada año hay un líder diferente. Y te aseguro que en aproximadamente 1 o 2 años, Microsoft va a ser el líder. En este momento es un competidor, es un retador. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora ya está viendo, así como la mamacita del barrio, a Azure. Porque la apuesta de Microsoft ahora en adelante es poder ayudar a las empresas con aplicaciones en la nube. Y lo importante no es pensar en qué es la nube, lo importante es pensar es que es una herramienta que me va a permitir evolucionar mi negocio tecnológicamente sin necesidad de pagar un precio alto. Como te mencionaba, César, ahora lo importante es generar resultados en menor tiempo. Y de esta forma, Azure te puede ayudar. No sé si tienes algún comentario para poder finalizar ya este podcast. No, en realidad, bueno, se me olvidó un detalle importante. Bueno, en realidad a nivel de Azure Machine Learning o etcétera, en el canal hay mucho espacio para esto porque no hemos hablado prácticamente nada sobre el tema, así que podemos hacer algunas cosas a futuro. Pero les quería recomendar el canal de IAS en YouTube. Lo busquen como IAS Portillo SQL y ahí les aparece. Pero no, en general, yo creo que se cumplen las expectativas del podcast, porque en general es más que todo una plática en relación a generalidades, si valga la redundancia, de Machine Learning y un poco de actualidad sobre el tema. Si están buscando algo un poco más técnico, igual suscríbanse al canal y ahí poco a poco vamos a ir metiendo más contenido. Esto, insisto, sirve más como un podcast, un poco de discusión sobre la temática. Y pues nada, no olviden suscribirse al canal. Y muchas gracias a ellas. No, muchas gracias, César. Bueno, chao. Chao.